¿En Colombia ha existido la eugenesia? Pues lo que hablamos de lo que llama Jean Gallon esa última fase de la eugenesia, que es como solapada y que tiene que ver mucho con las posibilidades del mejoramiento genético, de, de la reproducción artificial, de la medicina predictiva, la medicina predictiva que está basada en el conocimiento genético del embrión, bueno, todas las posibilidades de las biotecnologías hoy precisamente. Eh, Eso pues ya nos responde la pregunta de que, claro, la tentación eugénica está vigente hoy. O sea, no la eugenesia como discurso ideológico, pero sí la tentación eugénica. Y pues como estamos en esta época de resurgir del racismo en casi todas partes del mundo, pues no sería raro que los racistas volvieran a reencauchar discursos racialistas, o sea, un racismo basado en la ciencia. Por otro lado está pues la sociobiología norteamericana, que es una disciplina muy ideológica, pero que tiene presencia universitaria y que cree en todas estas ideologías de mejoramiento de la raza. Entonces, digamos que sí tiene vigencia hoy, así sea de manera solapada y a través del mejoramiento genético, como tentación eugénica. Lo otro es que en la historia, o sea, siempre que se vaya a hablar de eugenismo, eugenesia, eugénica, en la historia de la humanidad hay que hacerlo por países. Es muy diferente lo que pasó en las sociedades con alto nivel de inmigración, o sea, mejor dicho, los motivos por los cuales se instala el discurso eugenista en lo jurídico y en lo político en los diversos países son distintos. ¿Cierto? Digamos que Estados Unidos y Argentina seguro va a tener que ver con esas enormes oleadas de inmigración que vivieron en el siglo XIX y en Argentina pues comienzos del siglo XX, y en Estados Unidos pues digamos el país por excelencia acogedor de migrantes. Entonces tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver también, digamos para Sudáfrica, tendría mucho que ver con el apartheid y con el colonialismo, sería el ejemplo africano del colonialismo europeo. Entonces, para ciertos países, la tentación eugénica y el discurso ideológico de la eugenesia tiene que ver más con la historia colonialista. Para Colombia es un caso singularísimo, porque claro que el discurso racialista y el discurso de la eugenesia entran en el país, se discuten brevemente a comienzos del siglo XX, hubo una polémica muy famosa, la gran controversia sobre la degeneración de la raza de 1920 en unas conferencias que hubo en Bogotá, pero en Colombia jamás hubo una medida jurídica, una ley que amparara la eugenesia. Nunca. Siempre es muy raro, pero el estamento científico colombiano, después de los años 20, ha sido muy resistente a aceptar el discurso de la eugenesia en su propia práctica científica. Ha sido muy renuente. Entonces, en Colombia, así haya habido tentación de una eugenesia positiva, se intentó con el certificado médico prenupcial varias veces. Nunca se logró que fue proyecto de ley y nunca fue ley. O sea, se lo intentó muchas veces, pero uno no encuentra en la historia de la legislación colombiana una higiene relacionada con la eugenesia, como si la encuentra en Argentina, la higiene y la eugenesia, la higiene como prácticas sanitarias preventivas está muy relacionada con la eugenesia en cierta parte de la historia argentina, comienzos del siglo XX, en Estados Unidos también, en los países escandinavos también, y en Colombia es un discurso que no pegó. Pues, aunque uno lo vea a veces muy grandilocuente en ciertos textos de los años 10, de los años 20, pero del discurso a la práctica había mucha distancia y en nuestra historia no es un país con prácticas eugénicas
digamos, con sociedad. Por ejemplo, en Brasil y Argentina había sociedades eugenistas, sociedades eugénicas, o sea, ciudadanos que se asocian para trabajar por el mejoramiento de la raza. En Colombia nunca hubo. Bueno, entonces, no es que conozca pues todo el panorama, la historia de Latinoamérica, pero sí más o menos hemos encontrado que en Colombia es un discurso más bien débil. Y ya lo otro que dice es que las posibilidades que tenemos hoy de ser padres con una familia muy planificada y muy intervenida por la medicalización, porque esa es la otra característica de las tentaciones eugenistas hoy, que la sociedad desde los años 50 para acá viene siendo cada vez más medicalizada. Es decir, prácticas corrientes de nuestras vidas cotidianas que no tenían que ver con la medicina, hoy día sí tienen que ver. Hoy día sí son del dominio de los médicos. Por ejemplo, el embarazo, la gestación, la misma concepción, la concepción, la fecundación. O sea, son prácticas ya todas intervenidas por el discurso médico. O sea, ya no hay nacimientos sin médicos, ya no hay. Ya no hay como, sí, como nacimientos en la selva, nacimientos salvajes, ya no hay. Que el parto natural y todo eso, eso es ilusorio. Ya todos los nacimientos son intervenidos médicamente. Y toda esa eso es por dar un ejemplo de medicalización, pero ¿cuántos de nuestros comportamientos que antes no eran medicalizados ya sí son medicalizados? Muchísimos. Pues las conductas, no sé, a veces nuestro comportamiento se pone bajo sospecha por parte de la psiquiatría y la psicología. No porque estemos enfermos, no. La psiquiatría y la psicología vigilan también a los sanos, no solamente a los enfermos. Entonces, eso se llama proceso de medicalización, ha sido creciente desde los años 50 para acá, y las tentaciones eugénicas contemporáneas hay que entenderlas dentro de la sociedad medicalizada, hay que entenderlas es ahí. O sea, ese es, digamos, por eso, pues para cerrar, si la eugenesia como ideología que nació a finales del siglo XIX es un discurso caduco y puede ser tildado de falsa ciencia o de ideología científica, la tentación eugénica está muy vigente hoy.